de los problemas que enfrentamos hoy día cuando queremos proteger la biodiversidad es reparar ciertas escobas que nos hemos mandado en el pasado. Por ejemplo, el caso que vamos a revisar hoy en la entrevista, que habla de la introducción de una especie de un zorro en una zona donde nunca había habido y donde sí existían colonias de pingüinos. Pues bien, hoy día esas colonias de pingüinos son atacadas por estos zorros. Una pesadilla que queremos profundizar con Carlos Zurita del Centro de Investigación Científica Escolar, que son los que hicieron este hallazgo. Carlos, muchas gracias por estar en el Desafío Tierra. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Oye, lo primero que queremos entender es cómo llegaron a confirmar esta teoría de que los zorros estaban atacando a esta colonia de pingüinos rey en Valle Inútil. Bueno, nosotros tenemos registros desde el año 2014 de lo que está ocurriendo con esta colonia, pero finalmente son los años 2018 y los 2019 son los más preocupantes. Fíjate que hasta el año 2017 llevábamos buenos registros de una buena cantidad de polluelos que lograban sobrevivir las épocas invernales, pero el año 2018-2019 empezaron a ocurrir eventos de depredación de zorros chilla específicamente. Y eso fue detectado por algunas cámaras trampas puestas por la Reserva Natural Pingüino Rey. Y a partir del 2019 fue lo más preocupante, porque digamos que de un total de 36 polluelos, más de la mitad murió por causa de depredación. Y la única esperanza de sobrevivir a esta colonia tiene que ver con estos polluelos que tienen que lograr independizarse y tienen que sobrevivir todo el periodo de crianza. Por tanto, los antecedentes de depredación los estamos manejando desde el año 2008-2019, pero no habían antecedentes o registros de que efectivamente había una cierta cantidad de zorro gris acercándose con intentos de depredación a la colonia. Oye, ¿y cómo está, cuál ha sido el impacto finalmente en esta colonia? Tú aquí tirabas una cifra, pero ya proyectados, por ejemplo, a la actualidad, hacia 2020, de esta depredación. Y por otro lado, ¿ha crecido también la población de zorros? ¿Tienen alguna forma de confirmar eso? Acá hay dos cosas en paralelo. Una cosa es la población de pingüino rey, que ha tenido muchas variaciones durante el tiempo. Fíjate que los primeros problemas que tenía la colonia de pingüino rey tenía que ver con la baja de experiencia de crianza de los progenitores, y eso hacía que la mayoría de los polluelos muriera de hambre. Situación que algo se estaba solucionando hasta el año 2017. Después aparece el tema de los zorros, pero no hay registro, no hay catastro de la densidad de zorros. Fíjate que hay muy pocos estudios con el tema de la introducción de zorro chilla o zorro gris en Tierra del Fuego. Por tanto, no manejamos el catastro de cuánto es la densidad de zorro que manejamos. Sí, lo que podemos estimar es la cantidad de zorros que andan rondando alrededor de la Reserva Natural Pingüino Rey, que efectivamente han logrado un tipo de depredación con los polluelos. Ahora, cuando uno, dos cosas que me surgieron. Lo primero es, ¿por qué una colonia de pingüinos no tiene experiencia de crianza? ¿O por qué no saben alimentar a sus crías? ¿Qué explicaciones hay detrás de eso? Fíjate que eso estuvimos analizándolo más o menos unos 3 años atrás. Esto surge básicamente porque las principales colonias de pingüino rey se encuentran en Malvinas y Georgias del Sur. Son islas que son británicas y están hacia el Atlántico. Bueno, estas islas tienen las mayorías densidades de pingüino rey. Por tanto, lo que nosotros inferimos es que los individuos que estaban llegando a Chile a reproducirse son reproductores tardíos. ¿Qué son esos? Son reproductores que no tuvieron suerte en Malvinas o Georgias del Sur y vinieron a reproducirse acá. Entonces, vienen con un tiempo de desfase, por tanto, lo que ocurría es que llegaban a tratar de reproducirse acá, colocaban los huevos tarde, nacían los polluelos tarde, y por tanto los polluelos no lograban llegar al invierno con las suficientes reservas energéticas de grasa para poder sobrevivir las condiciones del invierno que tiene Tierra del Fuego. Entonces, lo que nosotros estamos infiriendo es que son reproductores tardíos los tipos de adultos que estaban llegando a la colonia a reproducirse. Ahora, por algunos registros que hay con algunos individuos con que se han puesto GPS, algunos adultos, estimamos que hay alguna buena cantidad de adultos que están manteniéndose en el lugar por varios años. Entonces ahora estamos teniendo reproductores que tienen buena crianza o tienen buena experiencia en crianza. Y por otro lado, parte de lo que revisábamos antes de esta entrevista tiene que ver con que los pingüinos nunca habían tenido un depredador, entonces no son una especie que se haya preparado un poco para esta amenaza. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo tal vez han desarrollado tácticas o no para poder sobrevivir frente a un ataque como el de los zorros.
Fíjate que los pingüinos rey tienen todos sus depredadores marinos, orcas, focas leopardo, especialmente la foca leopardo es uno de los principales depredadores, pero ellos no están preparados para poder tener algún tipo de técnicas para poder evitar la depredación a través de un carnívoro terrestre. Todos sus depredadores son marinos, entonces son muy buenos nadadores y tienen una muy buena velocidad para poder arrancar de sus depredadores, pero en tierra no, en tierra son muy torpes, entonces cualquier depredador terrestre en realidad va a poder hacer de lo suyo como quiera. Hemos visto algunos registros en donde en invierno los pingüinos rey hacen un sistema de guarderías. Significa que colocan los polluelos alrededor y los adultos están alrededor de los polluelos para protegerlos un poco de las condiciones climáticas adversas, de los depredadores. Pero fíjate que hemos visto lo que los zorros tienen como una especie de estrategia que rodean las guarderías y hostigan a los adultos para que los adultos se vayan y dejen expuestos a los polluelos, porque en realidad los zorros hemos visto que no atacan al adulto, atacan al polluelo, que es más vulnerable. Entonces los pingüinos en realidad no tienen algún tipo de estrategia para poder arrancar a este depredador. Para ellos es un depredador nuevo. En las otras islas, como te comentaba, tienen depredadores descritos como las orcas, las focas leopardo, pero no tienen depredadores como los zorros atacando. Sé que hay poblaciones de otras especies de pingüinos que han sido atacadas por zorros, pero específicamente el pingüino rey no. Por tanto, el pingüino rey se está enfrentando frente a un depredador que para él es nuevo, no lo conoce. Por tanto, estrategias de poder arrancar o poder generar algún tipo de estrategia para evitar la depredación no lo tienen, lamentablemente. Oye, Carlos, y cuando uno piensa en soluciones que se han dado tal vez alrededor del mundo respecto de una situación como esta, o sea, introdujimos una especie que es súper nociva y ahora necesitamos proteger a otra especie que además está amenazada por distintos factores, o sea, también el cambio climático, el calentamiento de las aguas, cuánto hielo hay disponible, lo vimos en algunos casos de pingüinos en la Antártica. Son cosas que los pingüinos hoy día están enfrentando a propósito del cambio climático en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede reparar este problema ecosistémico que nosotros mismos generamos? ¿Cómo se echa a los zorros? ¿Cómo se protege a los pingüinos? Estamos frente a una enorme disyuntiva con el tema del zorro gris. ¿Por qué? Porque el zorro gris es nativo en todo Chile, excepto en Tierra del Fuego, donde ha sido introducido el año 51. Fíjate que fue introducido con la finalidad de poder hacer un control biológico de las poblaciones de conejos. Finalmente los conejos murieron de un virus que les provocó una mixomatosis, una enfermedad que genera unos tumores en la piel. Murieron los conejos finalmente, pero el zorro jamás hizo su pega de control biológico, o la hizo muy poco. Entonces finalmente tenemos una enorme población de zorros chillas haciendo de lo suyo en Tierra del Fuego. Y frente a la pregunta de cómo poder solucionarlo es bien complejo, porque las leyes hoy en día permiten que las especies exóticas invasoras sean eliminadas finalmente, como lo que pasa con castor, lo que pasa con el bisón, por ejemplo, que también tienen un problema bien serio de conservación en Tierra del Fuego. Pero con el zorro gris es otro el tema por el hecho de que en todo Chile es nativo, por tanto tenemos leyes también que lo protegen. Es bien difícil poder especular un poco qué es lo que podemos hacer. Yo creo que la solución no va por eliminar o exterminar a los zorros en Tierra del Fuego, porque sabemos que hay otros lugares en Chile donde tenemos problemas de conservación en los zorros. O sea, recordemos lo que pasó en Punta de Choro, en la cuarta región, con una población de zorros amenazada por la gente que le daba comida a la orilla de un camino. Por ejemplo, habían videos, registros de más de 50 zorros esperando ser alimentados. Ahí hay un problema de conservación con ellos. Pero acá tenemos todo lo contrario, la cara opuesta a la moneda. Por tanto, en realidad yo creo que no va por el tema de eliminarlo, ¿cierto? Yo creo que acá hay que hacer varios esfuerzos de generar planes de manejo y conservación que permitan captura de individuos y quizás reincorporarlos a sectores como Torres del Paine, por ejemplo, que son las áreas protegidas más cercanas que tenemos ahí. Quizás sea una de las maneras, pero como te digo, yo creo que quizás no va por el tema de eliminarlos, por el tema de que son nativos en la mayoría del territorio y tienen problemas de conservación en otros lugares. Ahora, Carlos, vamos cerrando esta entrevista y quisiera avanzar sobre... Hay casos muy exitosos de reintroducción de especies que fueron sacadas, por ejemplo, en las reservas de América del Norte en relación a cuando se eliminaron las poblaciones de lobos y cómo cuando uno reinserta una especie que corresponde, el equilibrio se recupera. ¿De qué manera tú crees que esta inserción de zorros para controlar conejos, qué problema en la visión científica tenía? Porque de alguna forma la ciencia también se ha ido complejizando y entendiendo que hay más cosas que están conectadas. Yo creo que en ese tiempo, en el año 51, no hubo un estudio muy acabado de los efectos que pudo haber provocado el zorro. Sabemos que cuando tú colocas especies exóticas invasoras en otros lugares, ¿cierto? Estas especies van a meterse en las cadenas tróficas y lo peor es que generan un daño en la biodiversidad local muy grande. Yo creo que en ese año, ¿cierto? Con el control de conejos,
siendo el conejo también exótico en Tierra del Fuego. Yo Tierra del Fuego la llamo la isla de las invasiones, porque el conejo, el zorro gris, el bisón, el castor, etcétera, un montón de problemas que han generado la invasión ahí. Yo creo que no hubo muchos estudios acabados de cuáles son los posibles impactos. Hoy en día hay estudios que permiten determinar cuáles son los posibles impactos de llevar una especie A un territorio B para poder estimar los efectos en la conservación, pero yo creo que ese año no hubo ese control. Por tanto, a destajo se introdujeron mucha cantidad de zorro, solamente con la finalidad de que evitar que el conejo siga haciendo de lo suyo, especialmente con el exceso de herbivoría. Estamos hablando del exceso de comer las plántulas de árboles nativos sobre todo. Yo creo que no hubo mucho de ese efecto. Y por tanto, nosotros ahora, muchos años después, 70 años después, estamos viendo los efectos de aquella introducción. Pero como te digo, y además que el tema de las invasiones biológicas no es un tema muy antiguo. Digamos que los libros más actualizados tendrán unos 10, de 7, 6 años, ¿cierto? Y es un estudio que es un tema en el mundo de la ecología que no es tan antiguo que digamos. Por tanto, no ha habido mucha cantidad de personas también que ahonden en aquellos temas. Como te digo, el tema de zorro, específicamente en Tierra del Fuego, gran cantidad de estudios no lo hay. No así como castor, por ejemplo. Que el castor, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de estudios que han demostrado que se ha perdido más del 15% de bosque nativo y 70 millones de dólares en pérdidas económicas con respecto al castor en Tierra del Fuego, pero no así en zorros. Por tanto, yo creo que aquí tenemos una ventana abierta de un montón de estudios que se pueden hacer con respecto a los impactos en la biodiversidad, específicamente en Tierra del Fuego. Carlos Zurita, del Centro de Investigación Científica Escolar, te queremos agradecer, además porque esta es una iniciativa que no proviene del mundo científico tradicional, sino aquí de una iniciativa que reúne a jóvenes desde 15 años en adelante que están haciendo este aporte también al país con sus investigaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en Desafío Tierra.